abrir el debate tiene la palabra asambleísta Héctor Muñoz. Asambleísta Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, presidente encargado. Muchas gracias. Creo que cualquier esfuerzo que podamos hacer en este legislativo para precautelar los derechos de los ciudadanos frente a las amenazas, a los actos abusivos por parte de algunos desadaptados, siempre va a ser bienvenido. Por eso es que considero importante que este proyecto presentado por la asambleísta Mae Montaño se lo discuta a profundidad, pues está mostrando una realidad que quizás algunos eventualmente desconocíamos la profundidad del problema. Un saludo a todos los compañeros asambleístas. Quiero empezar destacando algunos de los datos que se presentaron en las comparecencias dentro de la Comisión de Justicia. Uno de ellos fue presentado por la doctora Silvana Semecín, que es una investigadora en temas de violencia de género de la Universidad Complutense de Madrid. Y decía que en el mundo las mujeres están expuestas 27 veces más que los hombres al acoso en las redes sociales. Decía adicionalmente que el abuso y el acoso sexual deriva en aislamiento, depresión y hasta en suicidio. Por su parte, la Arcotel estableció unas cifras que también creo que nos tiene que llamar la atención, y es que el 23% de las mujeres ha sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida, y que el 28% de las mujeres acosadas han reducido su presencia en redes, es decir, se están autocensurando. La verdad, presidente y colegas, es que si es que estas cifras no nos conmueven, si es que estas cifras no nos incomodan, o si es que no nos asusta la realidad que estamos viviendo en el país, yo les podría decir con sinceridad que simplemente hemos fracasado como representantes de los ciudadanos que nos eligieron. No creo, la verdad, que ninguno de nosotros necesitemos que sucedan más actos de acoso, más abusos, más muertes o más familias destruidas para que finalmente tomemos acciones concretas y efectivas. Y de nuevo, creo que por esto es fundamental el tratamiento de este proyecto de ley. En nuestro país, si nosotros revisamos las estadísticas oficiales, determinan que el 84% de los delitos sexuales se cometen en el entorno familiar. Sin embargo, esa cifra ha aumentado durante los meses del encierro que nos obligó esta pandemia. A esto, además, hay que sumarle el incremento de los dispositivos electrónicos y del Internet, justamente debido a ese aislamiento y a la migración de las actividades escolares y laborales a la modalidad en línea. Esto, sin lugar a dudas, ha disparado también la proliferación de casos de acoso y abuso digital. Aquí, lastimosamente, y como es común, ha afectado principalmente a los grupos más vulnerables, es decir, a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes y a las mujeres. Presidente y compañeros, amigos asambleístas, dentro de las comparecencias, las investigaciones y las observaciones que se dieron tanto por los diferentes colegas como por los organismos especializados en este tipo de asuntos, se determinó o se evidenció lamentablemente que nuestra sociedad ecuatoriana ha normalizado la violencia contra la mujer, y esto trae su consecuente negación del problema, lo cual es absolutamente preocupante. Esto genera, además, un incremento de los abusos y de este tipo de acciones, y además dan lugar a que existan más espacios para el abuso. Aquí quiero ser muy claro, nadie discute la necesidad, nadie discute el aporte que brinda la tecnología a las sociedades hoy por hoy. Sin embargo, cuando estos canales digitales son utilizados por personas sin escrúpulos, el acoso facilita, y principalmente se facilita por dos circunstancias. Primero, porque el carácter anónimo que permiten ciertas plataformas a sus usuarios, y la otra es por la capacidad de exposición que llega a tener el usuario. Sin embargo, lo más preocupante con todo esto es que además la ciudadanía no conoce cuáles son los derechos en función de la protección de la información y de la intimidad. Por lo tanto, son mínimas las denuncias que se presentan sobre estos casos. Esto, como lo dije, da como resultado la autocensura, la culpabilización a la víctima, la anulación de su voluntad y, por ende, un incremento de los casos de depresión que pueden ocasionar suicidios. Por todo lo señalado, presidente, creo que es imperante que existan además campañas de difusión nacional para que se conozcan cuáles son los derechos, las responsabilidades, cuáles son los canales de denuncia y cuáles son todas las
herramientas que se pueden acceder o que podrían acceder estos grupos vulnerables para contrarrestar y llegar quizás a disminuir un poco estos delitos digitales. Muchos dirán que quizás este tipo de violencia en los medios digitales puede suscitarse en contra de cualquier persona, de cualquier usuario, inclusive en contra de los hombres. Sin embargo, creo que es importante decir que aquí las cifras no mienten. Y una vez más, las mujeres son las principales víctimas de este tipo de abusos. Lamentablemente, la violencia de género se está convirtiendo en este país en un verdadero problema de salud pública, que lo que busca principalmente es silenciar, acusar, censurar las conductas de las mujeres y en algunos casos, evidentemente, hasta vulnerar sus derechos. A mí me parece que una de las respuestas necesarias que nosotros tenemos que buscar es la educación. Parece que esta es una base indispensable para poder guiar a nuestros niños, a nuestras niñas y tratar un poco de mermar que se den este tipo de acciones. La educación es un elemento fundamental para diseñar una sociedad más equitativa, más justa, una sociedad más libre. Y efectivamente la tecnología tiene que ser utilizada como esa herramienta de crecimiento y desarrollo y no como un arma que se utilice para hacer daño. Finalmente, presidente y colegas, quiero hacer un comentario absolutamente personal sobre algunas intervenciones que escuché la anterior semana en una ley sobre los derechos de las mujeres. Me parece que siempre que estamos abordando este tipo de problemática, yo creo que lo lógico es siempre tratar de trabajar desde la argumentación técnica, desde la argumentación sobre la realidad de las cifras, sobre las estadísticas, sobre un conocimiento profundo de los derechos humanos y cuáles son justamente esas amenazas que tienen los grupos vulnerables. Creo que deberíamos un poco, no poco, bastante, apartarnos de esa ideología ciega, de esa ideología sesgada, que yo creo que hasta hoy sigue siendo para nosotros lo que nos hemos encontrado de este Parlamento como un limitante para hacer un trabajo efectivo, para alcanzar normas que realmente amparen y reconozcan a los derechos de los niños, a los derechos de las niñas, a los derechos de las adolescentes, de las mujeres y de todos los grupos vulnerables en el Ecuador. Creo que es necesario comprender que erradicar de forma absoluta la violencia de género es una tarea titánica, es una tarea muy difícil. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es erradicar la normalización de la violencia de género, ya que yo creo que esto es un factor primordial para crecer culturalmente y para empezar a construir un mejor país. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos.